Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Te damos la bienvenida. En esta cápsula aprenderás de forma fácil cómo reconocer si una frase o proposición siempre es verdadera, siempre es falsa o depende del caso. Esto en matemáticas se llama tautología y contradicción. Además, existe una tercera condición llamada contingencia, donde la respuesta puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Vamos paso a paso. Escucha estas frases. Hoy llueve o no llueve. Llueve y no llueve al mismo tiempo. ¿Te parecen frases que tienen sentido? Se pueden cumplir siempre o nunca. Sin saberlo, ya estás usando lógica. Para entender mejor cómo funciona esa lógica, recuerda que una proposición es una frase que puede ser verdadera o falsa, pero no las dos al mismo tiempo. En matemáticas, para representar las proposiciones, usamos letras mayúsculas como P, Q, R, S o T, igual que usamos la letra X para representar incógnitas en ecuaciones. Ahora aprendamos dos tipos especiales de proposiciones. Tautología. Es una frase que siempre es verdadera, sin importar lo que pase. Por ejemplo, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Pase lo que pase, una de esas opciones tiene que cumplirse. Esto es una tautología. Contradicción. Es una frase que siempre es falsa. Llueve y no llueve al mismo tiempo. Eso no puede pasar, ¿cierto? Por eso, es una contradicción. Veamos un ejemplo con una tabla sencilla. 1. Método directo. Este método se basa en usar una tabla de verdad para comprobar si una frase del tipo si P, entonces Q siempre se cumple. La idea es revisar todos los casos posibles y ver si cada vez que P es verdadera, Q también lo es. Si eso sucede en todos los casos, decimos que la implicación es verdadera. 2. Método indirecto. Demostración por contraposición. Otra forma de demostrar que si P entonces Q es verdadera es usando su contraposición. Si no Q, entonces no P. Ambas expresiones significan lo mismo en lógica. Así que, en lugar de probar directamente que P implica Q, mostramos que si Q no se cumple, entonces P tampoco. 3. Método por reducción al absurdo. Demostración por contradicción. Este método consiste en suponer que la afirmación que queremos demostrar P es falsa. Luego se muestra que esta suposición lleva a una contradicción, es decir, a algo que no tiene sentido lógico. Si ocurre una contradicción, entonces P debe ser verdadera. Imagina que usamos la letra P para decir está lloviendo. Entonces, P es la proposición está lloviendo. No P es no está lloviendo. P y no P es la combinación llueve y no llueve, cuyo resultado siempre es falso. Como ves, nunca puede ser verdadera la frase P y no P. Por eso, es una contradicción. ¿Qué es reconstruir una proposición? Es como traducir frases normales al lenguaje lógico, usando símbolos que representan ideas. El símbolo de conjunción, que es como una pequeña V invertida, se lee como Y. El símbolo de disyunción, que es como una V normal, se lee como O. El símbolo de flecha hacia la derecha se lee como sí, entonces. Y el símbolo de negación, que parece una pequeña rayita, se lee como no. Así puedes analizar si una frase siempre es verdadera, falsa o depende del caso. Vamos a trabajar con esta frase. Si no estudio, entonces estudio. Paso 1. Usamos letras. Sea P, estudio. Entonces la frase es, si no P, entonces P. Se escribe. Paso 2. Pregunta, ¿siempre es verdadera? ¿Siempre es falsa? Depende del caso. Analicemos la regla de sí, entonces. Dado que la proposición sí no P, entonces P es verdadera en un caso y falsa en otro. Depende del valor de P. Por lo tanto, se clasifica como contingencia, porque no es siempre verdadera, tautología, ni siempre falsa, contradicción. Recuerda, una tautología es siempre verdadera, una contradicción es siempre falsa, una contingencia depende del caso. Ahora intenta con estos ejemplos.
1. Llueve o no llueve. 2. Llueve y no llueve. 3. Si estudio, entonces apruebo o no apruebo. ¿Cuál es la tautología? ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál es la contingencia? Revisemos las respuestas. Llueve o no llueve es una tautología, siempre es verdadera. Llueve y no llueve es una contradicción, nunca puede ser verdadera. Si estudio, entonces apruebo o no apruebo. Es una contingencia, puede ser verdadera o falsa, depende del caso. Como ves, identificar si una proposición es siempre verdadera, siempre falsa o depende del caso es más sencillo de lo que parece. En esta cápsula aprendiste a reconocer si una proposición es una tautología o una contradicción y cómo usar símbolos lógicos para analizarlas. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA.